buenos días, bienvenidos a todos al curso de capacitación en línea Fester con Academia Fester. Mi nombre es Mario Murillo, soy asesor técnico comercial en la región Bajío. Tengo el gusto de estar ahora con ustedes exponiendo el primero de una serie de 3 cursos relacionados con el concreto. Todo esto encaminado a lo que es tecnología para protección del concreto por parte de los productos de Fester. Antes de iniciar, quisiera pasarles unos videos en donde puedan ustedes ver algunas recomendaciones a seguir dentro de este webinar. Si me permiten, les voy a hacer en este momento pasar el primer video. En este video, como pueden ver ustedes, se les explica cómo coordinar lo que son los temas de preguntas y respuestas y cómo tener visible la pantalla de proyección. En la parte superior ustedes pueden ver lo que es esta ventana de video. Por favor, pueden ponerle la opción de acoplar, seleccionarla para que se desplace hacia el lado derecho y ustedes puedan ya ver la pantalla libre. En la parte inferior tenemos 2 iconos, uno que es un globo de diálogo y otro que es una pregunta, es un signo de interrogación. Son para comentarios y para preguntas y respuestas. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, por favor seleccionen el signo de interrogación, que es para hacer preguntas. De esta manera se van a publicar como tal, para que todos las puedan ver. De otra manera sería solamente como comentarios. Seleccionen la opción de preguntas, en la parte inferior las pueden ustedes escribir, cualquier pregunta que tengan al final, y se va a publicar en la parte derecha de la pantalla. Esto para darle mayor fluidez y claridad a la exposición y que pues verdaderamente todos puedan ver las preguntas que ustedes tengan. Esta es la plataforma para computadora o para laptop. Quienes nos estén acompañando desde una aplicación en teléfono inteligente, les voy a pasar el siguiente video. Para quienes tienen un teléfono smartphone, es lo mismo, se les va a aparecer esta pantalla en donde tengan ustedes la prueba. Igual pueden desacoplar utilizando el icono que se encuentra en la esquina del recuadro. De la misma manera se tienen 2 opciones, una que es para diálogo y otra que es para pregunta. En caso de que ustedes tengan una pregunta que deseen hacer al final o durante la presentación, la pueden ir poniendo en el recuadro para pregunta, en donde está el signo de interrogación. De esa manera el moderador las va a seleccionar y las va a poder publicar para que vayan siendo debidamente aclaradas. La plataforma para smartphone es similar, ustedes la ven aquí, tiene una presentación similar y se van a manejar en la parte derecha de la pantalla. Así lo van a poder ustedes ver en la parte derecha y se van a poder publicar así las preguntas que todos ustedes tengan. Muy bien, entonces regresamos a lo que es la presentación. Vamos a, como les comentaba, pues son las recomendaciones para este webinar. En caso de que tengan ustedes preguntas, al final habrá una sección de preguntas y respuestas en donde vamos a estar atendiéndolas cada una de ellas. Y si adicionalmente ustedes tienen preguntas o comentarios, inclusive alguna asesoría que necesiten con relación a ya sea los temas del concreto que vamos a mencionar aquí o los productos de Fester, se les va a mencionar las redes sociales y los correos electrónicos a los cuales pueden ustedes externar estas dudas o preguntas. El curso que vamos a impartir el día de hoy es Tecnología del Concreto. Los objetivos es que se adquieran los conocimientos básicos. Este curso es realmente muy básico. Estamos hablando acerca de terminología y comportamiento del concreto. Son cuestiones muy elementales, pero que sirven como base para lo que son los posteriores cursos, en donde se van a estar explicando ya temas más precisos, sobre todo con relaciones de formulación de aditivos en el concreto o inclusive patologías, que va a ser el último de los cursos que se van a manejar. Van a estar muy relacionados con lo que se exprese en el día de hoy, que son ahora sí que los conceptos básicos y cómo van a repercutir. Hoy vamos a ver lo que son los términos básicos y las características del concreto. Asimismo, vamos a ver cómo ese comportamiento va a influir y cómo seleccionar un concreto adecuadamente dependiendo de las necesidades que se tengan en su obra.
Al final del curso también podrán ustedes conocer lo que es parte del portafolio Fester, en donde se brindan soluciones para diferentes cuestiones que se presentan en obra, desde, pues vaya, problemas estructurales, problemas de vibrado, problemas de acabado, problemas de superficiales. Toda esa gama de productos ya lo veremos un poco más adelante y vamos a ver cómo interactúan en función de las características del concreto. Está dividido en 2 módulos este curso. Vamos, en la primera parte, como les decía, es la naturaleza del concreto, y en la parte final, en la segunda parte, nos enfocamos un poco en lo que es el portafolio Fester. Iniciamos con los temas de naturaleza del concreto. Básicamente aquí en el tema del concreto, como les comentaba, vamos a hacer una especificación, una clarificación. Lo que es el cemento y el concreto no son lo mismo, empezando por esto, ¿no? Claramente el cemento es un componente del concreto, pero en el lenguaje coloquial no es lo mismo que el lenguaje técnico. Ya si nos estamos hablando en temas relacionados con construcción, debemos decirle las cosas por su nombre. El cemento con agua forma una lechada. Estamos hablando de un compuesto que sirve para, pues, aplicar como recubrimiento, para resanar, para chulear, como se menciona. Cemento más agua y arena es un mortero. Tenemos un producto que generalmente se usa para esto, para pegar tabiques, para pegar bloques. Pero si juntamos cemento con agua, arena y grava, entonces tenemos un concreto. A mí me gusta usar la analogía entre decirle cemento y concreto, como cuando dicen la harina y el pan es lo mismo. No es lo mismo. Con harina puedes preparar muchos productos, al igual que con cemento, no solamente pan. Igual aquí no solamente se prepara concreto. Esto solamente para clarificar que así como existe el concreto, existen muchos otros productos que se preparan con cemento, pero no es el único. Y específicamente hablando, en el caso del concreto, que es el que vamos a estar hablando nosotros, pues estamos hablando de concreto hidráulico. Concreto hidráulico, pues, ¿por qué hidráulico? Porque se compone dentro de sus ingredientes con agua. Estamos hablando de cemento, que es el principal ingrediente, como lo mencionamos anteriormente, agua, agregados y aditivos. Estos agregados pueden ser arena, grava, piedra triturada de diferentes orígenes, y los aditivos pueden ser de muchos tipos. Estamos hablando de aditivos, pues, retardantes, plastificantes, estamos hablando de aditivos antideslaves, colorantes, cualquier adicionante químico que se le ponga al concreto, además de estos materiales, es un adicionante específico para una función que se busca modificar en el comportamiento del concreto. Ahora bien, ¿qué es el cemento como tal? Ya vimos lo que era el concreto. Bueno, el cemento es un producto que se obtiene de un proceso químico llamado clinkerización. Aquí lo vemos, se produce un clinker. ¿Qué es este clinker? Es la base de la que está compuesta el cemento. Es arcilla y piedra caliza. Estos dos materiales así de sencillos como se ven, nada más la arcilla y la piedra caliza. Estamos hablando de dos materiales que se encuentran en la naturaleza, son minerales, se encuentran en la naturaleza en un estado sólido, como, vaya, está compuesto de silicatos de aluminio, carbonato de calcio. Estos materiales se meten a un horno, se calcinan a 1300 grados y derivado de este proceso se obtiene el clinker. Estas piedras que se ven aquí calcinadas se trituran, se muelen muy finamente y se les adiciona yeso. De esta manera obtenemos nosotros lo que es el cemento tipo Portland. Es el cemento más común que se utiliza en la industria de la construcción. Estamos hablando de que son, ahora sí que minerales que se encuentran en la naturaleza, mediante un proceso químico se convierten en un subproducto. Esto como tal no se encuentra en la naturaleza, entonces cumple con funciones de aglutinante este producto, que básicamente lo vamos a tener en forma sólida. Al momento de mezclarlo con agua y agregados, lo convertimos en un fluido. El concreto se vuelve un fluido, pasa de ser un sólido a un fluido. Los fluidos, como parte de sus características, es que toman la forma del recipiente que los contiene y posteriormente se vuelven a ser sólido. Esto es lo que hace tan práctico al concreto como un elemento constructivo, que básicamente estamos hablando de un elemento que va a tomar la forma que nosotros le demos
vamos a poder moldearlo, vamos a poderle dar formas inclusive muy irregulares, pero todo esto con la finalidad de lograr un desempeño óptimo en la industria de la construcción. Esa es la versatilidad del concreto. Existen diferentes tipos de cemento. Más adelante voy a hacer mención de en qué casos se puede utilizar, para qué se sirven diferentes tipos de cemento, pero pues nada más por mencionar algunos, ¿no? Todo esto está regido por normas nacionales e internacionales que permiten que los cementos con ciertas características y condiciones químicas se vayan utilizando en diferentes aplicaciones, ¿no? Desde pues la industria de la construcción convencional que manejamos, que conocemos, hasta lo que son aplicaciones ya industriales, marítimas, de infraestructura, ¿no? Cementos hay muchos, como el cemento Portland ordinario, Portland puzolánico, Portland compuesto, cemento con escoria granulada, con humo de sílice, resistente a sulfatos, con baja reactividad álcalis, con bajo calor de hidratación. Entonces, todos estos diferentes tipos de cemento están estrechamente relacionados con la aplicación final a la cual se va a dar. La composición del cemento nos va a dar diferentes características y desempeños dependiendo de lo que buscamos obtener en el concreto final. La tecnología del concreto, pues vaya, no está exenta de lo que son análisis, pruebas y un diseño exhaustivo. Todos los concretos que se comercializan en diferentes plantas concreteras de cualquier empresa que se dedique a la tecnología del concreto, pues vaya, tiene que contar con un laboratorio en el cual se hacen los diseños. Así como yo lo mencioné de una manera muy general, que el concreto está compuesto, pues vaya, de cemento, agua, agregados, aditivos, hay que hacer muchas pruebas para lograr la proporción de ingredientes y el desempeño adecuado, así como las resistencias y la durabilidad que se busca en un concreto. Lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero quiero hacer mención de que, pues vaya, aunque estoy generalizando mucho, pues hay muchos tipos de concreto que se tienen que ir haciendo dependiendo de las necesidades. Y aquí están algunos de los ejemplos de concreto que vamos a revisar. ¿Qué es esto? Pues vamos a clasificarlos básicamente en estos tipos de concreto que son estructural, pavimento, pisos industriales, arquitectónicos o concretos de alta durabilidad. Puede haber algunos de estos que se puedan entrelazar y que puedan pertenecer a más de un grupo, sí, pero básicamente con estas características es con lo que vamos a tratar de diseñar un concreto para que cumpla con una finalidad específica. Un concreto estructural es básicamente un concreto que tiene la finalidad de formar una estructura arquitectónica, ya sea infraestructuras de viales, puentes, columnas, como en cualquier edificio, lo que son traves, zapatas, cimentaciones, pilas, cualquier aplicación en donde funja como una estructura de soporte del concreto, pues lo vamos a poder clasificar como un concreto estructural. El concreto normalmente se maneja con resistencias a 28 días, que es la resistencia normal de un concreto. Es decir, la resistencia para la cual se diseña a los 28 días después de haber sido colado debe de haber sido alcanzada. O bien un concreto puede ser a edad temprana, lo podemos encontrar en edades de 14, 7, 3 días, inclusive en horas. Hay concretos muy rápidos que pueden manejarse a 24, 18, 12, hasta 8 horas se pueden encontrar. Y las resistencias de los concretos va a variar. Nosotros vamos a clasificarlos con concretos normales o concretos de alta resistencia a partir de los 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una de las características de los concretos es que pueden ser bombeados o manejados en tiro directo. Para construcciones verticales es seguro que tienen que ser bombeados, no hay de otra. Y los tamaños de agregado que se van a manejar, pues el más común es el de 3/4. El tamaño de la piedra con la cual está constituida la grava es de 3/4 de pulgada o de 20 milímetros, la más convencional. A diferencia de los concretos estructurales, el pavimento es un concreto que está diseñado específicamente para lo que son vialidades, tránsito vehicular, autopistas, calles. Este tipo de concreto está considerado para ser aplicado de manera horizontal, evidentemente, por su forma de uso. Este concreto cuenta con las mismas edades que un concreto estructural convencional. Sin embargo, las resistencias en los pavimentos tienden a manejarse, en lugar de la resistencia a la compresión, se tiende a manejar la resistencia a la flexión. Vaya, ¿qué es esto?
digamos que en lugar de que un concreto esté sujeto a compresión, que esté aplicándose cargas de manera vertical, un concreto en un pavimento está sujeto a flexión, digamos, pues como una regla, ¿no? Está sujeto a flexiones cada vez que pasan los vehículos por él y se está flexionando. Para un pavimento tiende a seleccionarse esta capacidad de resistir a la flexión como una de las principales características. Y pues evidentemente dependiendo de la intensidad de la flexión, de la intensidad del tráfico que tenga, pues vamos a manejarlo como tránsito ligero o tránsito pesado, en un caso de una autopista, ¿no? Este tipo de concretos, al ser sujetos a un mayor esfuerzo y para brindar precisamente una mayor resistencia a la flexión, tienden a manejarse con tamaños de agregado grande, es decir, con grava más gruesa, de 1,5 pulgadas o de 40 milímetros, es lo más común que se usa en el pavimento. Pisos industriales. Pisos industriales podemos decir que es una aplicación pues ya un poco superior a la de un pavimento, porque adicional a las resistencias que debe de tener, similares a las de un pavimento por estar extendido, tiene que contar también con un acabado, como lo ven aquí, que sea bastante atractivo, que sea estético, que tenga que cumplir con brillos, principalmente por cuestiones higiénicas, ya que los pisos industriales suelen estar voy a regresar un poco, suelen estar en lo que son supermercados, almacenes, maquilas, en donde se trabaja en condiciones higiénicas. Para eso se busca un acabado pulido y que permita, pues obviamente, mantener espacios bastante limpios, ¿no? Se maneja en edades similares al resto de los concretos, así mismo como lo que son los tamaños de agregados se pueden manejar tanto en 3/4 como en 1,5 pulgadas. Ahora, concretos arquitectónicos, como les mencionaba, es un tipo de concreto que, adicional a las funciones estructurales que va a fungir, ya en el caso de alguna edificación o en el caso de un piso o un pavimento, el concreto arquitectónico cuenta además con características como color, textura o estampado que le brindan un atractivo adicional. Los concretos arquitectónicos suelen manejarse con colorantes, de tal manera que este tipo de concreto va a quedar expuesto y ya no va a ser necesario recubrirlo o aplicarle alguna pintura. De esta manera el concreto ya queda por sí solo y ya brinda un aspecto mucho más agradable de acuerdo al diseño arquitectónico que se busque, ¿no? Y por último, los concretos de alta durabilidad. Son concretos que, además de fungir con cuestiones estructurales al estar constituyendo elementos como cisternas, diques de contención, pues cualquier elemento estructural exterior, tiene que cumplir con resistencias al ataque físico-químico ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Que son concretos que están expuestos al ataque químico, como en plantas de producción de productos químicos, cisternas en donde se almacenan aguas negras, contenedores de desechos, construcciones que están en ríos o cerca del mar, que están expuestas al ataque del agua directamente. Todo ese tipo de concretos que están expuestos a condiciones extremas se tienen que diseñar con adicionantes muy particulares, con agregados muy particulares e incluso con cementos especiales, que era con lo que les mencionaba al inicio, para cumplir con ciertas características que les hacen resistir mejor el ataque ambiental. Este tipo de concretos suelen tener resistencias muy altas. ¿Por qué? Porque al tener consumos de cemento muy altos para brindar esta protección y además al usar aditivos que son muy especiales, les brindan resistencias muy altas, pero en este tipo de concretos, más que la resistencia, se busca garantizar la durabilidad, es decir, que pueda resistir un cierto periodo de años, 10, 15, 20, 30, 50 años, sin mostrar un deterioro grave. ¿Por qué? Porque están constituyendo elementos críticos que en caso de fallar, pues podrían generar un riesgo para la salud o un riesgo para la integridad de las personas. Por eso son muy especiales el tipo de diseños que se hacen con este tipo de concretos. Ahora bien, hice alguna mención hace momentos de conceptos que son clave al momento de seleccionar un concreto, pero al momento de que nosotros seleccionemos un concreto, tenemos que tener en cuenta estas características como las principales. Nosotros como contratistas, como inclusive como dueños de una obra, como
encargados de reparación o mantenimiento, cualquier aspecto relacionado con el concreto, vamos a tener que conocer estos aspectos clave en caso de que tengamos que hacer ya sea un colado nuevo o inclusive realizar alguna reparación. Es importante conocer las características del concreto en el cual estamos trabajando. La primera de ellas es la resistencia, como ya lo mencionaba, la resistencia ya sea a la compresión o la flexión. Esto va a estar relacionado con el tipo de concreto al que estamos trabajando, si es un concreto estructural o estamos hablando de un pavimento o de un piso. El tamaño de agregado también es clave. El tamaño de agregado nos va a definir el comportamiento que va a tener el concreto con relación a la trabajabilidad. Está directamente relacionado. Cuando un concreto se maneja con tamaño de agregado más chico, con grava de 3 octavos o de 10 milímetros, que es el equivalente, pues tiende a ser más trabajable que un concreto de 1,5, de 40 milímetros. Tiende a ser más pesado, el equipo con el que se va a trabajar tiene que ser más robusto, inclusive el personal se tiene que esforzar un poco más para colocar un concreto de 1,5 que un concreto de 3 octavos. Pero también el tamaño de agregado está relacionado con la aplicación a la cual se le va a dar. La edad de garantía, como les mencionaba, la edad de garantía de un concreto es básicamente los días u horas en algunos casos en los cuales el concreto se considera que va a alcanzar la resistencia final, la resistencia para la cual fue diseñado. El revenimiento del concreto es la consistencia del mismo, qué tan fluido o qué tan duro está. Básicamente el revenimiento nos dice si el concreto es un concreto apto para ser bombeado o para ser manejado como tiro directo, que es la otra condición que se tiene que indicar en un concreto. Normalmente los concretos de tiro directo se manejan con un revenimiento de 10 centímetros y los concretos bombeables se tienden a manejar con revenimientos de 14 centímetros en adelante. La prueba de revenimiento se hace una vez que el concreto se recibe en obra y de esa manera se determina qué tan fluido está, si se puede recibir o no cuenta con condiciones aptas para ser usados en la obra. Y finalmente, las adiciones especiales que se le colocan a un concreto son las que nos van a modificar ciertos aspectos, como los más comunes, el retardante. Una obra que esté muy lejos de la planta mezcladora, pues va a necesitar la aplicación de un retardante que permita que el concreto se traslade desde la planta hacia la obra, o simplemente cuando es una obra que va a tardar mucho en colocarse el concreto, también se le pone un retardante. Se pueden utilizar, al contrario, acelerantes para que el concreto fragüe más rápido, se pueden utilizar colorantes, como ya lo mencionábamos. En fin, hay muchos tipos de adiciones especiales que modifican el comportamiento del concreto. Estas son las características básicas que se tienen que conocer para indicar el tipo de concreto que se va a utilizar. El revenimiento ideal para un concreto bombeable es de 14 centímetros. A partir de 14 centímetros puede ser 16, 18, 20, en función de la longitud a la cual va a ser bombeado y también de las condiciones para colocarse. Pero a partir de 14 centímetros se considera que es el ideal para que sea bombeado. Ahora, ya mencionamos lo que son los tipos de concreto y ya mencionamos algunas de las propiedades que se tienen que conocer para seleccionarlo. Pero, ¿qué pasa dentro del concreto una vez que se está mezclando, que se está tratando de dosificar y colocar? Bueno, el concreto pasa por múltiples etapas que es importante, es clave conocer, porque el comportamiento que se lleva a cabo y las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro del físico-químicas, incluso no nada más químicas, las reacciones que se llevan dentro del concreto repercuten en el acabado final o en el resultado que se tiene del mismo. El concreto, nosotros en nivel coloquial podríamos pensar que es un producto pues muy resistente, es un producto que no necesita tantos cuidados, pero irónicamente el concreto es muy delicado. El concreto tiene un tiempo de vida útil muy corto y es muy fácil que un concreto se llegue a echar a perder y que ya no pueda colocarse en obra. Entonces es un producto que aparentemente es pues muy burdo, pudiéramos decir, no son más que piedras, pero no es así. El concreto es un material muy delicado y que tiene que tenerse mucho cuidado en su manejo. El concreto, la vida del concreto empieza en el proceso de mezclado. Antes de eso, pues solamente son materiales por sí solos, la arena por un lado, la grava por otro, el cemento por otro, el agua por su cuenta,
Pero una vez que se empiezan a mezclar, que se pesan y que se mezclan los materiales, el reloj del concreto empieza a correr. Una vez que el cemento de la mezcla entra en contacto con el agua, en ese momento empieza a correr el reloj. Ese proceso ya no se va a detener. Una vez que el cemento entra en contacto con el agua, ahí empieza a correr el reloj. El concreto va a pasar por 2 estados dentro de su vida útil. El primer estado es el estado plástico, que es en donde se está mezclando, donde se puede maniobrar, donde se puede manipular. Y el estado endurecido es, pues, como su nombre lo dice, cuando el concreto, una vez que ya endurece y por el resto de su vida, es el que va a mantener. El estado plástico es básicamente el periodo entre que inicia el mezclado y las primeras 2 horas de vida que tiene el concreto. En algunos casos se puede alargar, como les mencionaba, con el uso de retardantes. Puede tardarse 4 horas, 6 horas, hasta 8 horas. Podemos hablar de que se pueda retardar en casos muy extremos, pero normalmente estamos hablando de un periodo de aproximadamente 2 horas, es decir, en donde cae el agua, se mezcla el material y tienes un periodo de 2 horas en el cual el concreto se puede trasladar, se puede colocar, bombear, se puede vibrar, se puede acomodar. En ese proceso, en ese estado, el concreto está plástico, quiere decir que se puede manipular, tú lo puedes acomodar, lo puedes mover con una pala, y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque recobra su forma, tú lo puedes acomodar, es más, lo puedes después quitar y lo puedes volver a poner de ahí acomodándolo en una cimbra, en una dala, y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque está plástico. Pero ¿qué sucede posteriormente? Internamente en el concreto se lleva a cabo un proceso desde que inicia el contacto del cemento con el agua que se llama hidratación. Este proceso es clave y se usa en múltiples y requiere más bien de múltiples productos para garantizarse que este proceso se mantenga. Posteriormente lo vamos a mencionar. La hidratación no es otra cosa más que un proceso químico en el cual las moléculas de los componentes del cemento, el cemento como tal que está contenido en el concreto, se empiezan a acomodar, se empiezan a endurecer, forman arreglos estructurales moleculares en donde ya se empieza a formar un sólido y se empieza a endurecer el concreto. Si no se lleva a cabo la hidratación, pues esto va a quedar como polvo, básicamente, como lo que es el cemento. Pero al momento de entrar en contacto con el agua, se empieza a reacomodar molecularmente y esto, pues aquí se ve como en un microscopio, cómo se van formando estas estructuras. Es clave que el concreto se mantenga correctamente hidratado para que estos procesos de arreglo estructural se vayan llevando a cabo microscópicamente. En este momento, cuando los arreglos moleculares que se están formando dentro del concreto mediante el proceso de hidratación se vayan dando, se va a iniciar el proceso de fraguado. Fraguado es básicamente el proceso con el cual el concreto se endurece. Como les mencionaba, tenemos 2 horas en que el concreto está plástico, pero llega un punto en el que el concreto ya empieza a poner resistencia. Si ustedes lo empiezan a picar con una espátula, con una pala, el concreto ya no regresa a su forma. En ese momento se dice que el concreto inició su fraguado. Es un proceso que se divide en 2 etapas, fraguado inicial y fraguado final. El fraguado inicial es precisamente eso, cuando el concreto ya empieza a poner resistencia después de 2-3 horas, en ese momento ya no le podemos mover para nada al concreto. Es la etapa más vulnerable del concreto, como ya no es plástico completamente, pero aún no tiene suficiente resistencia. Si nosotros movemos la cimbra, si nosotros movemos el concreto, o típico caso de que están colando una banqueta o un pavimento y pasó un perro ahí por la calle y ya quedó marcado el concreto. Todavía no estaba suficientemente duro, todavía no estaba todavía endurecido, pero aún se podía marcar el concreto. En esta etapa es donde está más vulnerable el concreto, es en la etapa de fraguado. Una vez que termina el fraguado final es cuando el concreto ya no se puede marcar, aunque tú lo trates de presionar, ya no se marca, y en ese momento se dice que el concreto ya terminó el proceso de fraguado. Ahí en ese momento pasamos ya al estado endurecido. Este es la última etapa, ¿no? En donde el concreto ya está endurecido. Cuando el concreto ya endurece completamente, cuando el concreto ya no va a cambiar de forma. A lo mejor todavía no tiene mucha resistencia. ¿Por qué? Porque le falta cumplir 3, 7, 14, 28 días
pero en ese momento el concreto ya no cambia de forma, ya es sólido. Va a ir ganando resistencia porque químicamente dentro del concreto se van formando más y más y más enlaces moleculares y van haciendo que se vaya volviendo más resistente, pero ya no cambia de forma, simplemente va incrementando la resistencia, pero ya es un sólido. Y aquí, este es el estado final del concreto, es el estado endurecido. Para que este concreto siga ganando resistencia, es decir, que se vayan formando esos enlaces moleculares que mencionaba, el concreto tiene que garantizarse que tenga un curado adecuado. Es decir, como les mencionaba, para que se den a cabo esos enlaces moleculares, el concreto tiene que estar hidratado. Si el concreto no tiene agua o si pierde el agua de manera muy rápida, pues le va a hacer falta esa hidratación para que alcance esa resistencia. Entonces, ¿cómo garantizamos que el concreto se mantenga hidratado? Mediante el curado, que no es otra cosa más que regar el concreto. Después de que se termina de colar, se está regando durante 3 o 7 días para mantenerlo hidratado, que se siguen llevando a cabo los procesos de hidratación molecularmente a nivel microscópico para que siga ganando la resistencia. Y uno de los efectos que se presenta al momento de llevarse a cabo el fraguado del concreto es la contracción. Es inevitable que los concretos se contraigan. ¿Por qué? Porque el concreto contiene agua. Al momento que el agua se pierde, se evapora o sangra el concreto, pues el espacio que ocupa el agua, el concreto ya no lo puede compensar y el concreto tiende a contraerse y a agrietarse. Como es un proceso normal que siempre le va a suceder al concreto, entonces el concreto sabemos que se va a agrietar. ¿Qué hacemos nosotros? Calculamos en dónde se va a agrietar el concreto cada tantos metros, dependiendo del espesor de la losa y de la longitud de la misma, calculamos hacer cortes para que el concreto sí se vaya a agrietar, pero que se agriete por donde nosotros le digamos. Es decir, nosotros vamos a marcar por dónde queremos que se vayan esas grietas al momento que el concreto se vaya a comprimir. Es una analogía como lo que son las hojas de una libreta que tiene ya micropuntos, ya que está micro perforada. Cuando ustedes lo cortan y lo arrancan, el corte se va derecho porque ya venía con una línea marcada para que por ahí se fuera. Si no tuviera esa hoja, si ustedes la jalan, se va a ir de manera irregular. Es lo mismo que pasa con una losa de concreto. Al hacerle cortes, nosotros le decimos, cuando te contraigas, por ahí vas a liberar el esfuerzo y por ahí te vas a agrietar. Y hacemos que la grieta quede de una forma estética en línea recta. Eso es lo que aseguramos al momento que se lleve a cabo la contracción. Aquí voy a hacer especificación un poco en lo que son algunas propiedades. Estoy viendo algunas preguntas aquí y veo que están relacionadas con esto. Ahorita las vamos a aclarar, ¿no? La resistencia a la compresión es una de las principales características del concreto. La resistencia a la compresión no es otra cosa más que la cantidad de fuerza que puede soportar un concreto por unidad de área. Mientras más resistencia tenga un concreto, puede soportar mayor cantidad de kilogramos por cada centímetro cuadrado del elemento. Esto es básicamente más fuerza puedo soportar, y si no, aquí se ve un ensayo de un cilindro en laboratorio, cómo está soportando tal o cual tipo de esfuerzo y cómo se agrieta. La resistencia a la compresión básicamente es esto, ¿no? ¿Qué tanta resistencia va a soportar cuando le apliquemos carga verticalmente? Lo estamos comprimiendo. Y resistencia a la flexión es lo que mencionaba, qué tanto se puede doblar, qué tanto se puede flexionar. Un concreto no es un material dúctil, es decir, no se puede estar doblando como un metal, es un material más bien rígido. Entonces, soporta muy bien las cargas a la compresión, lo podemos comprimir, pero no lo podemos flexionar tanto. La resistencia a la flexión no es mucha la que tiene. Entonces, básicamente, la resistencia a la flexión, o MR, módulo de ruptura, es una medida de qué tanto se va a flexionar el concreto. Igual se mide en kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero a lo mejor son volúmenes menores. Un pavimento te puede resistir 40, 42 de MR, que son 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado de flexión. Eso es torcer el concreto. Y de compresión, pues ahí te puede aguantar 300, 400, 500 kilogramos sin ningún problema. Esa es la diferencia entre compresión y flexión. Ahora bien, otra propiedad mecánica en el concreto, una vez que ya está puesto en funcionamiento, es la dilatación térmica. Al igual que cualquier material, cualquier compuesto, cualquier elemento, al someterse a un incremento de la temperatura tiende a dilatarse y al bajar su temperatura se contrae.
Aquí está un ejemplo de lo que pasa cuando se dilata. El acero tiene un módulo, es un coeficiente térmico muy alto, se dilata y se expande notoriamente. Aquí se ve cómo se doblan las vías. Pues esto mismo pasa con un pavimento. Evidentemente tiene un módulo, un coeficiente de contracción térmica mucho menor, pero el concreto también se expande y se contrae. Durante el día se calienta y se expande, durante la noche se contrae. Entonces, para eso es que se usan estas juntas, estos cortes de control, para permitir que el concreto pueda hacer esto, estirarse y regresarse, sin riesgo de que se vaya a contraer, a agrietar y fracturarse irregularmente. Para eso sirven estas juntas de control. Propiedades mecánicas del concreto. Otra de las propiedades es la relación agua-cemento. Como les mencionaba, está directamente relacionado esto con el uso de productos para la impermeabilización del mismo. Un concreto más poroso evidentemente va a necesitar mayor protección que un concreto menos poroso. Pero ¿por qué se vuelve poroso un concreto? Vaya, porque le pusiste una relación de agua-cemento muy alta. La relación agua-cemento en el concreto es clave. Un concreto que esté muy aguado, podemos decir que tenga mucha cantidad de agua, entonces va a terminar quedando con muchos poros, porque es el espacio que ocupaba el agua dentro del concreto, y ese concreto va a ser susceptible de tener muchas más filtraciones. En cambio, un concreto diseñado con una baja relación agua-cemento va a ser un concreto más denso por su propia naturaleza, ya que al evaporarse el agua o perderse el agua por sangrado, realmente no va a quedar con tantas oquedades, va a ser un concreto con menor tendencia a la porosidad. Asimismo, la densidad de un concreto va a estar directamente relacionado con el tipo de material de agregado que utilicemos, el tipo de cemento y también con el tipo de aligerantes que se puedan necesitar. Un concreto para ciertas aplicaciones tiene que ser más denso, es decir, que tenga mayor peso por metro cúbico que un concreto de otro tipo de aplicación arquitectónica. Por ejemplo, en una aplicación donde hay mucha radiación, se necesitan concretos de alta densidad que utilicen agregados de origen basáltico, por ejemplo, o inclusive minerales de hierro. ¿Para qué? Para que el concreto sea muy denso y que evite que se tengan filtraciones de radiación. O en lugares de equipos de quimioterapia, en hospitales, etcétera, o rayos X, tienden a ser concretos especiales que retengan esa radiación. Contrario a los concretos que se usan en algunas edificaciones que tienen claros muy amplios o voladizos muy amplios, se necesitan concretos más ligeros, los cuales se utilizan agregados de HAL, por ejemplo, o que utilizan incluso perlita o inclusores de aire, que hacen que un mismo concreto no sea tan pesado. Tú puedes agarrar un cubo de este concreto y se siente mucho más ligero que otro cubo de las mismas medidas de un material más denso. Y finalmente, una de las características muy importantes en el concreto es el uso del acero de refuerzo. Como les mencionaba, el concreto no tiende a tener buenas propiedades de flexión. O sea, lo puedes flexionar, lo puedes torcer, pero ¿qué va a pasar? Se va a quebrar. Entonces, para evitar eso, nosotros reforzamos los puntos débiles del concreto con acero. Es decir, el acero sí se puede doblar de una mejor manera y es un poco más dúctil, mucho más dúctil que el concreto, y por eso se refuerza para que los puntos débiles que tiene el concreto, que son estos precisamente, la falta de ductilidad, pues vaya, el acero le sirve para reforzar eso. ¿Para qué se usa esto? Vaya, pues ustedes lo pueden ver, simplemente cualquier edificación muy alta está sujeta a esfuerzos cuando hay un sismo, cuando el mismo viento pueda generar flexión en un elemento. Entonces, el concreto, si estuviera por sí solo, pudiera fracturarse. En cambio, si tiene un esqueleto, llamémosle de acero, de refuerzo, va a compensar ese tipo de problemas que pueden presentarse. Y esto es clave entenderlo porque el acero dentro del concreto muchas veces viene siendo la causa de algunos otros problemas. Se va a explicar más adelante en el tema de patologías, como les mencionaba, pero el acero, al estar dentro del concreto, nada más un momentito, se me movió la diapositiva. El acero, al estar dentro del concreto, si se llega a oxidar, si se llega a dañar por filtraciones de agua, por cualquier otro tipo de problema químico, cualquier otra reacción química, si el acero se daña, va a generar daños a su vez en la estructura general total del concreto. Y es importante saber cómo atacar estos temas, y eso se va a ver, como les mencionaba, en las siguientes sesiones, en donde se mencionan los temas de patologías en el concreto. Ahora bien,
ya vimos un poco de los temas básicos del concreto, y para apoyar en el colado del concreto o en el trabajo con el concreto, pues tenemos algunos de los productos del portafolio de Fester que van para cada una de las aplicaciones específicas. Si bien Fester, pues tenemos 7 familias muy grandes de productos, estamos hablando de que para cada proceso dentro de la construcción con concreto, desde lo que es la preparación del concreto, desde el colado, el desmoldado, lo que es ya el acabado que se le va a dar, en cada una de las diferentes etapas contamos con productos para atacar a alguna de las necesidades que se vayan presentando. Por ejemplo, lo que es la familia de impermeabilizantes cementosos, que era lo que yo les comentaba ahorita. Podemos nosotros impermeabilizar el concreto de origen, desde que está premezclado, desde que está preparándose los materiales, para que una vez que ya endurezca, el concreto ya tenga propiedades impermeables. Podemos adicionarlos directamente a la mezcla. Contamos con productos que son el Festegral, que es un impermeabilizante integral que va dentro de la mezcla, hace que el concreto se vuelva más denso y que absorba mucho menos agua. Esto reduce la porosidad. Lo volvemos impermeable de una manera integral porque se integra en el concreto. Y asimismo tenemos impermeabilizante ya de siguiente generación, que además de hacer lo mismo que Festegral, que lo hace impermeable, además ayuda a que en caso de que se presenten fisuras, estas mismas sean selladas. Aquí se puede ver en el diagrama, ¿no?, cómo funciona. Vaya, se genera una fisura, empieza a filtrar agua, pero se vuelve a formar arreglos moleculares ahí en los componentes del cemento dentro de la mezcla, y hace que se vuelvan a sellar. Aquí se puede ver en una micrografía cómo se forma nuevamente el sello dentro de una fisura mediante la reacción con agua. Una vez que llega a filtrar, nuevamente se forman aquí este tipo de arreglos moleculares que hacen que se selle la grieta. No solo es impermeable, sino que además cuando se llegan a presentar fisuras, se puede sellar. Esto con mayor detalle se explica en el otro de los cursos que componen esta trilogía de cursos del concreto, en donde se hace una explicación mucho más detallada de lo que es la tecnología Admix. Otras de las familias que nosotros podemos recurrir dentro del proceso del concreto, pues vaya, es el uso de adhesivos. Es muy común que nosotros tenemos un colado, terminamos de hacer un elemento y de ahí tenemos que continuar. En ese punto en donde el concreto que ya está endurecido y el concreto nuevo se tocan, decimos que hay una junta fría. ¿Por qué junta fría? Porque aunque están en contacto, no están unidos químicamente, y por ahí internamente eso constituye una fisura por donde puede haber filtraciones. Para evitar este tipo de juntas frías, contamos nosotros con adhesivos epóxicos que, aplicados sobre el concreto una vez endurecido y previo al colado del concreto nuevo, van a generar un puente que va a unir el concreto que ya está endurecido con el nuevo, y así se va a eliminar esa junta fría. Van a ser nuevamente, químicamente van a estar unidos uno al otro, y ya no vamos a hablar de que pueda haber una fisura entre ellos. Y a su vez también contamos con adhesivos que ayudan al colado, pero en el caso de morteros, repellados, enjarres, que se van a colocar encima del concreto ya endurecido, que son adhesivos como el Festerbond. Y otra de las familias con las que contamos son auxiliares y aditivos para concreto. Estos están directamente relacionados al momento de realizar el colado, como el Fester Mix, que es un acelerante. Yo les mencionaba, hay diferentes tipos de aditivos, algunos son retardantes, algunos casos necesitamos acelerantes, porque necesitamos agilizar el proceso del fraguado, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay climas fríos, el fraguado tiende a retardarse. Entonces, utilizando el Fester Mix, nosotros podemos ayudar a que el fraguado inicial sea más rápido, y que de esa manera podamos desmoldar más rápido y podamos nosotros podamos generar un colado más rápido. Normalmente el desmoldado se debe de hacer al día siguiente o una vez que el concreto ya esté endurecido, pero en algunos casos esto se suele retardar, ¿no? O inclusive necesitamos tomar 3 o 7 días más. Entonces, para esto ayudamos con el Fester Mix. Y contamos nosotros también con productos que apoyan al colado, como son el Simbra Fest, que es básicamente un desmoldante que se aplica en la cimbra y ayuda a que una vez que se separa la cimbra, no se venga con partes del concreto, simplemente se separe, como cuando engrasas un molde en la cocina para hacer un pastel. Bueno, es lo mismo, tú lo tienes que cubrir con un desmoldante para que al momento que separas la cimbra no dañe el acabado superficial del concreto.
y asimismo contamos con membranas de curado, que ya cuando el concreto termina de hacerse el fraguado, lo recubrimos con Curafest, que es un curador, nos ayuda a mantener la hidratación en el concreto y ayudar a que se lleve a cabo el curado adecuado del mismo, que no se deshidrate aceleradamente y que logre a la resistencia para la cual está diseñado. Ahora también la familia de selladores y resanadores, como les mencionaba, hay muchos tipos de juntas que se pueden crear en el concreto para atacar lo que son ya sea los problemas de contracción, los problemas de dilatación térmica. Entonces, en esas juntas, si bien es cierto que se tienen que hacer para evitar que el concreto se agriete, posteriormente tenemos que sellarlas, porque si las dejamos abiertas, pues son un punto por el cual se nos va a estar filtrando agua. Para eso tenemos que usar algún producto que evite que se filtre el agua, que se dañe el subsuelo, que se genere un socavón o un bache, o simplemente que tengamos filtraciones de agua que dañen el acero de refuerzo. Y por último, pues está lo que es la familia de reparadores de concreto, que vaya, básicamente en cualquier obra siempre se presentan problemas, siempre se presentan algunas fallas, problemas de que el concreto queda con oquedades, que queda simplemente alguna grieta, se despostilló algún pretil, alguna esquina. Entonces, para eso usamos morteros de reparación, que es los que contamos aquí, o podemos utilizar en caso de alguna fisura en una cisterna, por ejemplo, que esté con una salida franca de agua, podemos usar selladores de obturación instantánea, como el Integral AZ. Contamos con toda una familia de productos de reparación de concreto, inclusive a nivel estructural, es decir, en alguna columna, por ejemplo, que se agriete y que ese elemento digan, oye, pues es un riesgo estructural, podemos nosotros inyectarlo con un producto epóxico de Fester que va a ayudar a que en donde se generó esa grieta, se inyecta el producto y hace que nuevamente químicamente se unan las dos partes que se habían separado en la grieta y se vuelvan a formar una sola. Este tipo de reparaciones evidentemente tienen que estar evaluadas por un estructurista, pero nuestro producto cumple como tal y ayuda a reparar a nivel estructural en algunos elementos que se puedan haber fracturado. Y contamos con toda esta plataforma de productos de la familia Fester para reparación de concreto. Esto lo van a ver ustedes en el posterior curso, como les mencionaba, específicamente para lo que son patologías de concreto. Ahí se va a hacer una explicación muy detallada de todas las familias para reparación de concretos y para lo que son resanes o incluso reparaciones estructurales. Y pues ahora sí, pasamos a lo que es la sección de preguntas y respuestas, en donde pues aquí me van a apoyar con la moderación para determinar algunas de las preguntas que se han generado, que nos ayuden a resolver algunas de sus dudas. ¿Qué tipo de cemento es el más indicado para el concreto de un pavimento? Para el concreto para el colado de un pavimento, básicamente usamos nosotros el cemento Portland compuesto, el más común que se encuentra en la industria de la construcción, el CPC. Normalmente se maneja el tipo CPC 40 de 40 megapascales, que es el que se utiliza en la mayoría de las concreteras. Salvo que fuera a estar colocado en alguna zona en donde los agregados fueran químicamente reactivos, pudiera necesitarse un material que fuera con un cemento que se llama con baja reactividad álcalis. Ese tipo de cemento compensa las reacciones químicas que se puedan llevar a cabo cuando los agregados de la zona son reactivos. Es decir, si en esa zona no hay agregados que sean inertes, hay necesidad de utilizar el de baja reactividad de álcalis. Fuera de eso, cualquier cemento Portland convencional o Portland compuesto funciona correctamente para un pavimento. ¿Cuál es el revenimiento para un concreto bombeable? Creo que lo mencionaba hace un rato. Los concretos bombeables necesitan un revenimiento mínimo de 14 centímetros. ¿Por qué? Porque el equipo de bombeo que los está moviendo, pues no son más que pistones mecánicos. Son pistones que están empujando dentro de una tubería y van haciendo que el concreto fluya a través del brazo de la bomba, y muchas veces después de que termina la bomba en edificaciones verticales siguen con una tubería ramificada que está fija. Entonces, mínimo se necesitan 14 centímetros de revenimiento. Un concreto ya con 12 centímetros de revenimiento va a ser muy difícil que una bomba lo mueva, porque va a estar generando mayor fricción al momento que los pistones empujan. Y a su vez, cuando tú tienes una línea de bombeo muy larga, es decir, termina la bomba
y aparte tienes más tubos o tubos en vertical, que sea un edificio de 15, 20, 50 pisos, no te sirve uno de 14, tienes que irte a 16, 18, inclusive 20, a 22 de revenimiento tienes que ir, o llegar incluso a concretos que son de autocompactables, que tienen una extensibilidad muy alta, que ya ni siquiera se miden como revenimiento, se miden como extensibilidad, que son fluidos completamente. Todo va a depender del uso que se le vaya a dar. Para que un concreto en pavimento sea más resistente, debemos colocarle malla de refuerzo antes de hacer el vaciado del concreto. Bien, el tema de los pavimentos es que normalmente no se manejan malla de refuerzos. Para lo que son pavimentos de autopistas, se manejan únicamente en lo que son las juntas, se manejan canastillas de acero que sirven como pasajuntas. Normalmente los pavimentos como tal no llevan armado de acero. Se diseñan únicamente para hacer con base en su propio concreto, pero eso sí, manejan espesores muy amplios. Estamos hablando de 18 centímetros, 20, 22, en autopistas hasta 28 centímetros de espesor, pero no suelen llevar armado de acero. Los que sí suelen llevar el armado de acero son los pisos industriales. En los pisos industriales es más común que se maneje armado de malla. En el caso de pavimentos para autopistas no se maneja, únicamente las canastillas y pasajuntas. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo indicado para descimbrar en el caso de algunas losas? Bueno, es muy variable, ¿no? En el caso de losas y entrepisos se tiende a manejar, cuando son concretos a 28 días, normalmente se trata de manejar un tiempo de desimbrado de 7 días aproximadamente, es como un estándar en la industria. ¿Qué pasa? Muchas veces se tiene que desimbrar antes. Para casos donde se tenga que desimbrar, porque dentro de unos entrepisos hay otros trabajos que están haciendo eléctricos, plomeros, cualquier otro tipo de contratista dentro de la obra, se tiende a desimbrar, pero se dejan puntales intermedios, es decir, en partes muy amplias, tiendes a desimbrar para mover la simbra a otro entrepiso o a otro colado, pero le dejas puntales. ¿Para qué? Para que los primeros días no esté cargando completamente su propio peso. Pero es muy variable. Ahí depende mucho del elemento, de los claros que se estén manejando, del tipo de concreto. Si tú tienes un concreto a edad más temprana, evidentemente puedes desimbrar antes. Si tienes un concreto a 28 días, yo te recomendaría que ahora sí que como protección no le quites la simbra antes de los 7. Y si la tienes que quitar forzosamente, pues al menos dejes puntales intermedios para que puedas darle un poco más de tiempo al concreto para que se proteja, que no se flexione antes de que alcance su resistencia mínima para que soporte. Para una regadera de aplanado pulido es necesario un aditivo impermeabilizante, ¿y cuál sería? Ok. Si estamos hablando de que se está haciendo un enjarre en un cuarto de baño o en lo que es un backsplash donde está una regadera o una tina de baño, normalmente recomendamos nosotros sí que se usen impermeabilizantes. Hay una familia muy amplia de impermeabilizantes, ahora sí de Fester, que pueden ustedes optar. Pues contamos con los impermeabilizantes cementosos una vez que ya previo a que se coloque el azulejo o el acabado que se le va a dar. Recomendamos nosotros mucho la familia cementosa de lo que es el CR66, por ejemplo, o para lo que son procesos acelerados en donde es vivienda en serie, que se necesitan mayores tiempos más cortos, contamos con un nuevo producto que es el CL52, que también se puede utilizar para proteger el muro, y encima de eso ya se le coloca lo que es el acabado final, que es el azulejo que se le pueda poner. Si es una regadera con acabado pulido, que quieren dejarlo completamente aparente el concreto, vaya, ahí sí se tendría que manejar probablemente alguna adición al mismo concreto para que ya lo vuelva impermeable completamente y que quede sin absorción, como mencionábamos, como el Admix, que pudiera funcionar en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar entonces a esas son las preguntas que teníamos de parte de ustedes para mí como expositor. Ahora me gustaría hacerles una pregunta como para mantener la interés aquí con ustedes en el curso, vamos a ver qué tanto pusieron aquí atención. Estas preguntas básicamente ustedes las responden, las envían y vamos a ver unos segundos más
cómo andamos en el tema del curso, ¿no? De si quedaron claros las explicaciones que dimos. ¿Cuáles son los componentes básicos del cemento tipo Portland? Lo explicamos al principio, ¿no? De qué estaba compuesto el cemento. Ustedes pueden contestar. Vamos a dar un momento para que respondan y vamos a ver las respuestas en un momento más. Ok. Aquí tenemos, como mencionábamos, se mencionaba que el concreto está compuesto de lo que es caliza, arcilla y yeso, básicamente. Son los componentes principales que se calcinan en el horno y que se muelen finamente para producir ya lo que es el cemento Portland. Esto es la composición del cemento, recordemos. Grava, arena y agua son lo que compone un concreto como tal. En sí, lo que es el polvo cementante es esto lo que lo compone. Caliza, arcilla y yeso. De eso está hecho el cemento tipo Portland. Otra pregunta, ¿cuáles de estas características son las más básicas para seleccionar un tipo de concreto? Yo les mencionaba, ¿cuáles son las características mínimas que yo tengo que conocer de un concreto para yo hablar por teléfono y pedir, ¿sabes qué? Mándame 7 metros cúbicos de concreto de este tipo, estas son las características que necesito. ¿Qué es lo básico que tengo que saber de un concreto para yo pedir un suministro de concreto? Lo más básico, lo importante, lo más clave que tengo que conocer de un concreto a la hora de seleccionarlo. Vamos a ver. Muy bien. Lo básico para esto es la resistencia a la compresión, el revenimiento y la edad de garantía. ¿Por qué? Porque son las características más importantes cuando yo selecciono un concreto. ¿Qué resistencia voy a necesitar de él? ¿Con qué fluidez? ¿Qué tan alto o tan bajo está el revenimiento? ¿Y a qué edad me va a dar esa resistencia? ¿A los 28, a los 14, a los 7 días? Eso es lo básico que yo necesito conocer de un concreto. Si bien las demás propiedades son importantes, en caso de algún colado especial, lo básico, lo más básico es este tipo de propiedades que se necesitan. Esto es muy importante. Una vez que comienza el fraguado inicial del concreto, ¿cómo se puede manipular? Es decir, cuando el concreto ya lo coloqué, pasaron las primeras 2 horas, inició el fraguado del concreto, ¿cómo lo puedo manipular? Una vez que el concreto inicia su fraguado. Recordemos lo que le pasa al concreto cuando inicia el fraguado. Vamos a ver. Vamos a ver qué respondieron. De ninguna manera lo podemos mover al concreto. ¿Por qué? Porque cuando el concreto ya inicia su fraguado, es cuando el concreto ya pierde la plasticidad. Si el concreto ya inicia el fraguado y se empieza a mover, ahí se queda ya, se fractura y ya no se vuelve a unir. Entonces, una vez que se inicia el fraguado del concreto, el fraguado inicial del concreto, ya no lo podemos mover con nada o lo vamos a afectar estructuralmente. Es una pregunta capciosa, por eso les mencionaba aquí las dos opciones, pero una vez que el concreto inicia su fraguado, ya no se mueve con nada, ya no lo debemos de mover o se nos va a afectar estructuralmente. ¿Cuántos días debe mantenerse el curado del concreto? Recordemos lo que yo les mencionaba. Después de que se lleva a cabo el fraguado inicial del concreto y termina el fraguado final, en ese momento el concreto ya es sólido, pero el concreto sigue ganando resistencia. Para que siga ganando resistencia tiene que mantenerse curado, tiene que mantenerse hidratado para que las reacciones químicas se vayan dando internamente y que vaya formando más moléculas que vayan estructurándose para hacerlo más resistente. ¿Durante cuánto tiempo debe de mantenerse curado el concreto? Lo mencionábamos en la exposición. Vamos a ver. De 3 a 7 días es lo que se debe de mantener hidratado el concreto. Es decir, terminamos de quitar las cimbras, terminó el colado y durante 3 días
4, 5, hasta 7 días tenemos que estarlo regando con agua para mantenerlo hidratado. 3 a 7 semanas, pues ya es ahora sí como pregunta capciosa, porque desaparece a 3 a 7 días, y 28 días o hasta que se libere el área de trabajo, pues no, ¿verdad? Eso es únicamente en los primeros días cuando se requiere estar regándolo de agua. Esa es la respuesta. Pues bueno, terminamos ya con lo que es el curso. Fue un placer para mí haber impartido este curso como parte de la Academia Fester y los cursos de capacitación en línea que se están manejando. Ustedes pueden entrar posteriormente a buscar mayor información en la página de Fester, la página oficial, así como en las páginas en redes sociales de Fester México. En LinkedIn pueden encontrar también información, y en YouTube. Los cursos que componen esta trilogía de tecnología del concreto van a estar disponibles en la página oficial de Fester México. Este es el primero de los cursos. El siguiente curso es el de concretos con impermeabilización integral, y posteriormente el curso de patología del concreto, que va a retomar algunos de los conceptos básicos que vimos en este curso. Se van a hablar mucho más a detalle en el de patología del concreto. Si hay alguna duda o necesitan alguna asesoría o necesitan alguna aclaración de los temas que vimos aquí o de cualquier otro relacionado con concreto y con los productos de Fester, pueden enviar sus correos al correo de capacitación Fester o a mi correo propio para darles atención en lo que ustedes tengan dudas. Por mi parte sería todo. Fue un placer haber estado impartiendo este curso el día de hoy, y pues ahí tienen los contactos. Cualquier duda adicional que tengan pueden contactarnos con toda seguridad. Les vamos a dar una respuesta. Muchas gracias.